Noches, vamos con 11, iniciamos con 11. 10 minutos de tolerancia. Y empezamos, doctor Martínez. Seguimos con Rodríguez este mes. Adelante. ¿Empiezo, doctor? Sí, sí, yo voy chequeando la asistencia en WhatsApp. Doctor. Bueno, ante todo, primero buenas tardes, doctor Ramírez, doctor Darwin Fernández, compañeros presentes. En esta oportunidad me ha tocado exponer el tema de compartimento posterolateral de la rodilla. Muy bien, entonces voy a dar inicio con un breve índice, ¿no? Unos pequeños objetivos, la introducción, vamos a desarrollar el tema, una breve conclusión y la bibliografía. Entonces, los principales objetivos de la exposición son identificar las principales estructuras anatómicas del compartimento posterolateral de la rodilla, ¿no? Discutir un poco de la biomecánica y las consecuencias de estas lesiones, ¿no? Cuando no son reconocidas principalmente, y diagnosticar correctamente las lesiones de este compartimento. Entonces, como pequeña introducción, nosotros tenemos que recordar que este compartimento posterolateral es un compartimento complejo, ¿no? Por la gran cantidad de estructuras anatómicas que van a pasar por este compartimento, ¿no? Valga la redundancia, ¿no? Y en el transcurso de la historia se ha visto de que se ha vuelto más complejo aún porque tiene terminología variable, ¿no? Antiguamente tenía diferentes nomenclaturas y eso como que aumentaba la complejidad, ¿no? Para estudiar esta región, ¿no? Pero con el avance del tiempo, poco a poco se ha ido logrando, se podría decir, una mejor nomenclatura y una mejor resolución anatómica para entender mejor esta región, ¿no? Y es por eso que antes, ¿no? Se estudiaba de diversas maneras, que lo voy a presentar ahora, pero generalmente ahora en estos tiempos lo que más se suele evaluar son los componentes principales de este compartimento posterolateral, que los estoy mencionando en esta imagen, ¿no? Viene a ser el ligamento colateral fibular o colateral lateral, también el tendón popliteo, es importante evaluar, y el ligamento popliteo fibular. También son estructuras importantes porque brindan gran estabilidad a la cara posterolateral de la rodilla, ¿no? Entonces es por eso que es importante estudiarlas y ver su presentación normal por imágenes, ¿no? Porque también se dice que no es muy frecuente la lesión a este nivel, en este compartimento posterolateral, pero cuando se dan este tipo de lesiones tienen mucha relevancia clínica y en el tratamiento del paciente, ¿no? Porque muchas veces cuando estas lesiones no son diagnosticadas correctamente, pueden conllevar a inestabilidad de la articulación, pueden llevar a procesos de osteoartrosis severas, ¿no? Y pueden también traer problemas a nivel meniscal, incluso retrasar o hacer mayor dificultad para el tratamiento, por ejemplo, de una lesión del ligamento cruzado posterior. Al diagnosticarse tardíamente, esto perjudica al paciente, ¿no? Y también esto se asocia por la clínica. Muchas veces el cuadro clínico de estos pacientes suele ser difuso o confuso, ¿no? Que el clínico no lo logra discriminar bien, y si no se presta atención a esta zona, puede pasar desapercibido, ¿no? Porque vamos a ver que son estructuras también bien pequeñas y en las que también hablan de la sensibilidad y especificidad, que es variable, ¿no? Dependiendo las imágenes que estemos usando y también la experiencia del radiólogo. Muy bien. Entonces, vamos a dividir aquí, vamos a hablar un poco de anatomía, ¿no? Cómo es que generalmente se estudiaba esta región, ¿no? O cómo es que está compuesta, ¿no? Se dividía en tres capas, ¿no? En una capa superficial, en una capa media y en una capa profunda. En la capa superficial de este compartimento posterolateral encontramos a la banda iliotibial, ¿no? Con su expansión anterior y la presencia del bíceps femoral. En la capa media encontrábamos al retináculo lateral, a los dos ligamentos femororotulianos y al ligamento rótulo-meniscal. Y en la capa profunda teníamos a la cápsula lateral, al ligamento colateral lateral, al ligamento menisco-tibial lateral, al ligamento arqueado y a la unidad músculo-tendinosa poplitea y el ligamento popliteo fibular. Y entonces, como vemos, son un montón de estructuras, ¿no?
anatómicas que traían cierta complejidad, ¿no? Al momento de estudiarlas, por lo que con el paso del tiempo, ¿no? O en algunos estudios se ha visto que hay ciertas estructuras que ya las mencioné, ¿no? Que vienen a ser estas, que son las que tienen más relevancia o son las principales responsables de brindar estabilidad a nivel de este compartimento posterolateral, ¿no? Y es por ello que lo dividimos en tres principales estabilizadores, ¿no? Como son el ligamento colateral lateral, ¿no? El tendón popliteo y el ligamento popliteo fibular, ¿no? Y entonces en estas imágenes podemos observar de una mayor nitidez y mejor a estos estabilizadores, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos el ligamento colateral lateral, ¿no? Que se inicia en el epicóndilo lateral del fémur y con una inserción a nivel de la cabeza femoral, ¿no? También tenemos a esto el ligamento arqueado, viene a ser este que tiene forma de Y invertida, ¿no? Este es el ligamento arqueado, ¿no? Que también se inserta a nivel de la cabeza, de la cabeza del peroné. Y también otro ligamento que es importante aquí es el ligamento popliteo fibular, ¿no? Que lo podemos observar a este nivel, ¿no? Que se está insertando, viene de la... no, el ligamento popliteo fibular viene a ser este asterisco, me estoy confundiendo. Este es el ligamento de la fíbulo-fabelar, ¿no? Fabelar. Sí, favela fibular. Claro. Con la favela, es. Con la Sí, de favela. la fíbulo-fabelar, ajá, ligamento fíbulo-fabelar, ¿no? Viene a ser este que está aquí, ¿no? Y este es el ligamento popliteo fibular, ¿no? También se inserta a nivel de la apófisis estiloides de la cabeza del peroné, ¿no? Y también sale justo de la unión miotendinosa del músculo popliteo, ¿no? Como podemos observarlo aquí. Este pequeñito con el asterisco es el ligamento popliteo fibular, ¿no? Entonces, es importante reconocer estas estructuras, ¿no? Porque eso es lo que vamos a ver por resonancia magnética, que es donde vamos a estudiar mejor este tipo de lesiones, ¿no? Y también un poco más superficial, también debemos comprender a este músculo, ¿no? Que es el bíceps femoral, que también tiene inserciones a nivel de la cabeza del peroné, ¿no? Pero tiene más inserciones que lo vamos a ver más adelante, ¿no? Muy bien, en este gráfico lo que intenté mostrar son las inserciones de los ligamentos y tendones del compartimento posterolateral de la rodilla, ¿no? Y es importante esta región, ¿no? Porque esta es la que vamos a estudiar hoy, ¿no? Por ejemplo, aquí, esto es lo que mencionaba del bíceps femoral, ¿no? Que tiene, el bíceps femoral, como debemos recordar, va a tener dos cabezas, ¿no? Una cabeza corta, ¿no? Short, y una larga. Entonces, la cabeza corta tiene un brazo anterior, ¿no? Que vemos que se inserta en la meseta lateral tibial, tibial lateral, ¿no? En su aspecto más lateral, ¿no? Va a tener ahí la inserción del brazo anterior, ¿no? Y un brazo directo, ¿no? Que se inserta a nivel de la cabeza del peroné, ¿no? En su aspecto anterior. Los brazos largos de este bíceps femoral, ¿sí? Vamos a ver que se van a insertar también en el aspecto lateral de la cabeza del peroné. Aquí vemos, ¿no? Un poco más central, pero también lateral, lateral, tenemos el punto de inserción en la cabeza del peroné del ligamento colateral lateral, ¿no? Vemos que todas estas estructuras tienen íntima relación, ¿no? Y es por eso que a veces es difícil de verlo y vamos a ver incluso en qué casos se puede ver y qué casos no. Aquí más posterior, ¿no? Pero también al lateral, podemos ver el punto de inserción en este caso viene a ser el ligamento fabelofibular, ¿sí? Y del ligamento arqueado, ¿no? Los dos van a tener una inserción cercana, más o menos un posterolateral en la cabeza del peroné, y más posterior a ellos tenemos la zona de inserción del ligamento popliteo fibular. Muy bien, entonces hay que recordar bien estas estructuras porque esto es lo que vamos a ver en la exposición. Muy bien, entonces ya para hablar un poco más profundo acerca del ligamento colateral lateral, ¿no? Recordar que este ligamento es muy importante para la articulación de la rodilla y sobre todo en este compartimento posterolateral porque es la principal restricción estática de la tensión en varo de la rodilla, ¿no? Es decir, brinda esta estabilidad al varo, ¿no? Para evitar que la rodilla se tenga una desviación en varo, ¿no?
tiene un papel secundario, también se dice, para limitar la rotación externa, ¿no? Entonces, cuando hay por ejemplo, una hiperextensión en varo, generalmente, es donde va a producirse la lesión, ¿no? Porque va a sobrepasar la tensión de este ligamento, ¿no? Y al desviarse la rodilla en varo, ¿no? Es decir, en esta posición va a producir una distensión, ¿no? Del ligamento que puede producir desgarros, o una sola distensión, un desgarro total del ligamento, ¿no? Entonces, porque se sobrepasa su tensión. Muy bien. Los puntos de inserción también son importantes porque este ligamento colateral lateral, como podemos observar en esta imagen de resonancia magnética coronal en densidad potencial en densidad protónica, ¿no? Vemos muy bien, este viene a ser el ligamento colateral lateral, ¿no? Esta banda hipointensa, ¿no? Que se origina a nivel del epicóndilo femoral lateral, ¿no? Como podemos observar a este nivel, ¿no? En una fosa, ahí hay una pequeña depresión a este nivel. Y este se va a insertar más a posterior, ¿no? A nivel de la cara lateral de la cabeza del peroné, ¿no? Como ya lo habíamos visto en la imagen anterior, ¿no? A este nivel. Muy bien, entonces esta es la imagen normal de un ligamento colateral lateral, cómo es que nosotros lo tenemos que observar. ¿Sí? Y muy bien, y aquí también podemos observar en íntima relación, ¿no? Este ligamento colateral lateral va a tener íntima relación con la inserción del tendón popliteo, ¿no? Que nos señala esta cabeza de flecha, ¿no? Esta vendría a ser masa medial, la inserción del tendón popliteo. Y también esto es normal en este paciente. Muy bien, entonces lo importante en esto también van a ser las lesiones, ¿no? ¿Cómo es que se van a producir o qué tipo de lesiones se van a dar? Principalmente vamos a ver avulsiones de tejidos blandos, ¿no? En los sitios de inserción femoral y del peroné, es decir, a este nivel y a este nivel, ¿no? También podemos observar desgarros intrasustanciales, ¿no? Ya propiamente en el ligamento, pueden ser parciales o totales. También vamos a ver avulsiones óseas, ¿no? Principalmente a nivel de la cabeza del peroné. Y en el contexto de una lesión crónica, vamos a ver ya un engrosamiento del ligamento, ¿no? Con cambios en su señal, ¿no? Habitual. ¿No? Incluso es importante, en la radiografía también se habla, porque cuando nosotros, por ejemplo, veamos fracturas con avulsión o con fragmentos óseos desplazados, justo a estas, adyacentes a esta zona del compartimento posterolateral, nosotros tenemos que sospechar que ya hay lesión a ese nivel de las estructuras anatómicas, ¿no? Y principalmente, por ejemplo, pueden ser a este nivel, ¿no? El ligamento colateral lateral, los ligamentos arqueados, los ligamentos popliteo fibular, ¿no? O también los ligamentos pavelofibular también se pueden lesionar, ¿no? Todos se insertan justo a este nivel, y van a ser donde van a producirse la lesión. Muy bien. Muy bien, traigo estas imágenes para ya poder mostrar también cómo es que se ve el ligamento colateral en cortes axiales, ¿no? En un paciente normal, ¿no? Aquí podemos observar estos cortes axiales de resonancia magnética con saturación grasa potenciales en T2, con saturación grasa, ¿no? Cortes axiales que van de arriba de cefálico hacia caudal, ¿no? Son cortes progresivos, para tratar de identificar las estructuras, ¿no? Y por ejemplo, aquí a este nivel, en esta flecha, podemos observar que, como habíamos dicho, ¿no? En el origen del ligamento colateral lateral se produce a nivel del epicóndilo lateral, ¿no? Y habíamos visto que más medial era la zona del tendón popliteo, ¿no? Y esta vendría a ser, ¿no? No, esta vendría a ser el tendón popliteo, ¿no? Más abajo. Esta no, esta flecha curva lo que vendría a ser nos habla de bueno, la flecha recta es la que nos habla del ligamento colateral lateral, ¿no? Que podemos observarla, cómo es que se va observando y cómo va discurriendo a medida que nos vamos más hacia caudal, ¿no? En la punta de flecha lo que vemos aquí vendría a ser el tendón del bíceps femoral, ¿no? Que es más lateral, ¿se acuerdan? ¿No? Es más superficial, y lo vemos aquí con su complejo muscular, cómo ya se está formando el tendón, y cómo es que se va engrosando cada vez que vamos bajando hacia la zona de inserción, ¿no? A este nivel. ¿Sí? Y aquí, en esta flecha curva,
que está en íntima relación con el ligamento colateral lateral, va a aparecer esta imagen, ¿no? Hipointensa, que hace referencia, sí, al ligamento popliteo, ¿no? Entonces, es importante reconocer estas estructuras, ¿no? Que van a estar todas pegaditas, ¿no? Todas pegadas justo en ese compartimento posterolateral. Muy bien. Aquí traigo ya una imagen patológica, ¿no? En este caso es un esguince de primer grado, de grado 1. En este paciente era un paciente joven que había sufrido una lesión jugando pelota, ¿no? Y aquí la flecha, la cabeza de flecha, lo que nos está señalando es a nivel del ligamento colateral lateral, la presencia de edema, ¿no? Como cambios de la señal, como zonas más hiperintensas, justo a este nivel, ¿no? Adyacente al tendón, ¿no? Sin embargo, el tendón se encuentra, no está roto, ¿no? Entonces, por eso es que es un grado 1, porque son cambios inflamatorios alrededor de este ligamento colateral lateral, ¿no? Me olvidaba, estamos viendo aquí una densidad protónica y estamos viendo una T2, ambas en saturación grasa, ¿no? Porque es importante para estudiar estos ligamentos, como vamos a ver casi todas las imágenes que voy a presentar, van a ser con saturación grasa, justo para poder evidenciar bien estos cambios en la intensidad, ¿no? Estos incrementos de la señal, que son adyacentes a estos ligamentos que vamos a estudiar, como en este caso en este ligamento colateral, que representan zonas de edema, ¿no? Un esguince grado 1 del ligamento colateral lateral. Así es como lo vamos a observar. Perdón, Eric. Carla, apaga tu audio, por favor. Carla, apaga tu audio. Ya está. Siga, doctor Eric. Ya, doctor, ¿no? Entonces, aquí en este corte coronal vemos aquí los cambios de señal, ¿no? En los hiperintensos, y aquí en el axial también podemos, ¿no? Alrededor, este viene a ser el ligamento colateral lateral. Muy bien, esto representa un esguince grado 1. Muy bien, aquí vemos igual otro paciente, ¿no? Que también presenta cambios de la señal, ¿no? Igual, ¿no? Esta es una densidad protónica y una T2 en FATSA, ¿no? Y aquí podemos ver también que el tendón, el ligamento colateral lateral, igual se encuentra, no se encuentra con un desgarro o una rotura, pero sí vemos que hay cambios de la señal alrededor de él, ¿no? Que igual representa cambios o edema, ¿no? Edema o cambios inflamatorios a ese nivel. Sin embargo, aquí ya se puede ver una pequeña área hiperintensa, ¿no? Justo a este nivel, ¿no? Intrasustancia. Entonces aquí ya nos está hablando de que ya hay no son solo cambios inflamatorios o edema alrededor del ligamento colateral, sino que ya están involucrándose sus estructuras, ¿no? Por eso es que estamos hablando ya de un esguince grado 2, del ligamento colateral lateral, ¿no? Y lo podemos observar a este nivel. Bueno. Y aquí, ¿no? Aquí ya se está viendo como una alteración también de la señal, ¿no? Que representa lo mismo, ¿no? La presencia de cambios inflamatorios y edema alrededor del ligamento. Muy bien, aquí tenemos otra imagen de resonancia magnética. También esta es una densidad protónica también en FATSAT, en corte coronal, ¿no? Donde aquí vemos ya un esguince grado 3, ¿no? Ya vemos aquí que el ligamento colateral lateral, a diferencia de los anteriores, vemos que ya es incompleto, ¿no? No lo vemos, está llegando totalmente, ¿no? Vemos aquí donde nos señala esta flecha blanca, ¿no? Vemos cambios de señal, hiperintensidad a nivel de sus fibras, ¿no? Esto es propio de un desgarro completo, ¿no? Aquí ya se desgarró totalmente nuestro tendón, nuestro ligamento colateral lateral, ¿no? Ya se desgarró completamente. Y aquí lo que vemos es el tendón del bíceps femoral, ¿no? Que también ha sufrido lesión justo a ese nivel, ¿no? Como había dicho, ¿no? Generalmente cuando vamos a encontrar la lesión de una sola estructura, siempre hay que buscar a los demás, a las estructuras adyacentes, porque siempre va a haber compromiso generalmente de otras estructuras alrededor. Muy bien, entonces al haber una ruptura total, estamos frente a un esguince, a un desgarro completo del ligamento colateral lateral.
Muy bien. Ahora que ya aprendimos a ver el ligamento colateral lateral, ahora vamos a hablar un poco del complejo músculo tendinoso popliteo, ¿no? Que hace referencia al paquete muscular, ¿no? Justo cuando comienza a formarse el tendón, ¿no? Esa zona se conoce como, ¿no? La unión músculo-tendinosa, ¿no? Y el complejo popliteo lo conforman, ya va a ser conformado también por el ligamento popliteo fibular, ¿no? Entonces, este complejo es importante porque brinda una resistencia dinámica y estática a la rotación externa, ¿no? Se dice que es un apoyo secundario al ligamento cruzado posterior, ¿no? Y evita la traslación posterior, ¿no? Su origen va a ser a nivel de la cara posteromedial de la tibia proximal, ¿sí? Y se va a insertar a nivel del cóndilo femoral lateral. ¿Sí? Como podemos observar aquí, el músculo popliteo con su inserción tendinosa a nivel del cóndilo femoral lateral, ¿no? Muy bien. Entonces, en estas imágenes también vemos, más que nada traje para mostrar cómo es que se va a ver el tendón popliteo, ¿no? Normal. Vemos aquí una imagen en densidad protónica, ¿sí? Aquí vemos la grasa hiperintensa, esta es sin FATSAT, es normal, no tiene FATSAT, y aquí sí vemos una T2 con FATSAT, ¿no? En la que se saturó la grasa. Entonces aquí vemos igual, ¿no? El ligamento colateral lateral, ¿no? Y aquí vemos la zona de inserción, ¿no? Masa medial del ligamento colateral lateral del tendón popliteo. ¿Sí? Y en la T2 es igual, ¿no? Observamos también a este nivel el ligamento colateral lateral, y esta flecha curva es el tendón del músculo popliteo, ¿no? Que se está insertando, ¿no? Aquí sería el corte axial. Y aquí tenemos lo que vendría a ser el bíceps femoral, ¿no? Que también era más lateral, ¿se acuerdan? Era más lateral, y ese es el tendón del bíceps femoral. Este es un paciente que está normal, ¿no? Muy bien, y aquí también, para ver cómo, conforme avanzamos, vemos cómo está el trayecto, ¿no? Cómo es que va. Ahí se va más caudal, ¿no? Cómo es que va avanzando. Ahí va bajando, ¿no? Y cómo es que se va haciendo más medial, ¿no? Para ir a la zona de la tibia donde se va a originar, ¿no? Y también cómo es que el tendón del bíceps femoral, cómo es que se va ensanchando, ¿no? Y también aquí el ligamento colateral lateral, ¿no? En sus cortes axiales. Muy bien. En lo que vimos anteriormente era lo normal, ¿no? Ahora vamos a ver cómo se va a ver en lo patológico, ¿no? Y por ejemplo aquí vemos en estas imágenes de resonancia magnética, ¿no? Esta viene a ser en densidad protónica, ¿sí? Esta es FATSAT, y también en esta T2 FATSAT, igual, ¿no? Aquí lo que vemos es que en el paquete muscular vemos cambios o zonas hiperintensas, ¿no? Con señal aumentada justo a nivel del complejo muscular del músculo popliteo, ¿no? Y a este nivel, donde nos señala la flecha recta, observamos que vemos también un incremento de la señal, ¿no? Justo ya en su unión miotendinosa. ¿Sí? Entonces aquí estamos hablando de una distensión, ¿no? Porque de recordar que la patología muscular, ¿no? Se va a iniciar como una distensión, luego se va a producir un desgarro, se pueden producir los desgarros, ¿no? Que estos pueden ser parciales o desgarros completos, ¿no? En este caso el paciente presentaba una distensión, ¿no? Es donde ya puede haber micro roturas, ¿no? Que generalmente se pueden ver al microscopio, pero lo vamos a ver como cambios inflamatorios por imágenes de resonancia magnética. ¿Sí? Entonces esta era una distensión a nivel del músculo popliteo y su unión miotendinosa, ¿no? Muy bien, en estas imágenes también en densidad protónica, ¿no? También en cortes coronales, ¿no? También podemos observar lo mismo, ¿no? Este es un paciente que ya vemos que hay cambios de señal mayores, ¿no? Justo también en la unión miotendinosa, ¿no? Que podemos observar aquí, ¿no? Esto es el vientre muscular y su unión miotendinosa que vendría a insertarse así, ¿no? Estaría viniendo así. Y aquí vemos cómo hay
un incremento de la señal a ese nivel, ¿no? Y en este coronal también podemos observar cambios en la señal, ¿no? Este vendría a ser el tendón del músculo popliteo, ¿no? Vemos cómo hay este incremento de la señal, ¿no? Se pierde esa hipointensidad habitual del tendón, ¿no? Que nos traduce una lesión o un desgarro a este nivel, ¿no? Al nivel del ligamento del tendón popliteo. Y también la cabeza flecha a este nivel, ¿no? Más al lateral se encuentra el ligamento colateral lateral, y también lo vemos alterado en su señal, ¿no? Con incremento, con una señal alta, hiperintensa, intrasustancia, que también nos habla de desgarro del ligamento colateral lateral, ¿no? Entonces, en un paciente que presentaba desgarro del tendón popliteo y del ligamento colateral lateral. Muy bien. Ahora, aquí traje para representar mejor, ¿no? Cómo es que se origina, ¿no? El tendón popliteo. Vemos que va a transcurrir a través de este agujero, que se conoce como el hiato popliteo, va a atravesarlo para insertarse en el cóndilo lateral femoral. ¿Sí? Y en esta imagen también quería mostrar, ¿no? El hiato popliteo, ¿no? Porque van a haber unos fascículos, ¿no? Ciertos fascículos, tiene un fascículo superior y un fascículo inferior, ¿no? Que son los que van a formar el techo y el piso de este hiato, ¿no? Entonces, es importante reconocerlos también porque son los que delimitan el hiato popliteo a este nivel, ¿no? Es por donde va a transcurrir el tendón popliteo y se va a insertar hacia el cóndilo lateral del fémur. Muy bien. Entonces, en estas imágenes de resonancia magnética, ¿no? Ambas son T2 con saturación grasa, sagitales, ¿no? Son de distintos pacientes, ¿no? Vamos a presentar aquí la presencia de esta, vendría a ser, sí, esta zona que vemos aquí, vendría a ser ese fascículo superior que hablaba, ¿no? Del ligamento popliteo, que justo a nivel del hiato, ¿no? Justo por donde, este vendría a ser justo la zona del hiato popliteo, ¿no? Esto vendría a ser cómo es que se tiene que ver normalmente, y aquí vamos a ver la patología, ¿no? Este vendría a ser el fascículo superior, ¿sí? de este ligamento, el ligamento popliteo meniscal superior y el inferior, ¿no? Que nos está señalando la cabeza de flecha. Bueno, así es como lo tenemos que ver, ¿no? Hipointenso, sin alteraciones en su señal, y por ahí va a transcurrir el tendón popliteo. Pero en este paciente, ¿no? Vamos a ver que se pierde ¿no? Hay una solución de continuidad a nivel de este ligamento, ¿no? Del fascículo superior, ¿no? Que nos refiere que aquí hay un desgarro a este nivel, ¿no? Justo a nivel, un desgarro a nivel del fascículo popliteo meniscal superior. Muy bien, y también vemos que se asocia, ¿no? A presencia de edema, ¿no? A nivel del cóndilo femoral y también de la meseta tibial, ¿no? Esto también es frecuente, ¿no? Muchas veces se va a encontrar porque los mecanismos que son los causantes de estas lesiones, ¿no? Como son, principalmente se va a dar por la por la acentuación del varo, ¿no? Es de que estos dos huesos, ¿no? El fémur y la tibia van a darse como una especie, se le conoce como un beso, ¿no? Porque al tener lesión a nivel de estos tendones y ligamentos, estos dos huesos van a chocarse, ¿no? Y la tibia se va a ir, se dice, hacia anterior, ¿no? No, hacia posterior, y se van a chocar y van a darse como una especie de beso, y eso es lo que va a originar fracturas, ¿no? Que vamos a ver más adelante, o en este caso, presencia de solo cambios inflamatorios o edema a nivel de la médula ósea de estos huesos, ¿no? Entonces aquí era para ejemplificar el desgarro del fascículo popliteo meniscal superior a nivel del popliteo. Muy bien. Entonces, el ligamento popliteo femoral, ¿sí? El ligamento popliteo femoral tiene un origen en el tendón popliteo, próximo a la unión miotendinosa,
¿no? Insertado en la pendiente anterior descendente de la cara medial de la apófisis estiloides del peroné, ¿no? Y nos representa una banda tendinosa robusta con importante función como estabilizador principal de la apófisis estiloides del peroné, ¿no? Entonces, este ligamento popliteo-fibular se dice que está presente en casi todas las personas, ¿no? Se han hecho estudios de cadáveres y se ha visto que está presente en casi el 95% de las personas, ¿no? Sin embargo, se dice que muchas veces, a veces es un poco difícil verlo por resonancia, ¿no? También recordar que si bien se puede ver en cortes, esto se estudia en cortes coronales y en cortes sagitales, también algunos estudios se han hecho en cortes en planos oblicuos, ¿no? Oblicuos coronales, que indican que ayudan a incrementar la sensibilidad para identificar esta estructura, ¿no? Y recordar que las lesiones de este ligamento popliteo fibular se van a caracterizar por ciertas características, como son, por ejemplo, la presencia de una abulsión a nivel de la apófisis estiloides o de la cabeza del peroné, como ya lo había dicho hace un momento, ¿no? Si vemos alguna alteración a ese nivel, es muy probable que este ligamento también se encuentre alterado. También vamos a ver lesiones como desgarros a este nivel, ¿no? Parciales o completos, ¿no? Que lo vamos a traducir, como ya hemos visto anteriormente en los ligamentos y tendones que hemos visto, como incremento de la señal alrededor del ligamento, o si no también intrasustancias, ¿no? Propios de los desgarros. Muy bien, entonces aquí vamos a ver en esta primera imagen, ¿no? Una imagen coronal, ¿no? En densidad protónica con saturación grasa, en la que podemos observar a este ligamento popliteo fibular normal, ¿no? ¿Cómo es que lo tenemos que observar, no? Este vendría a ser el tendón popliteo que se está yendo a insertar, y de la unión miotendinosa es donde se va a originar este ligamento, ¿no? Que se conoce como ligamento popliteo fibular. Y aquí lo vemos con una intensidad habitual, ¿no? Hipointenso, como es que se debe observar. Este es uno normal. Pero aquí, en esta otra imagen de densidad protónica, en FATSAT, vemos también cómo es que se está originando aquí el tendón popliteo a este nivel, y vemos cómo aquí lo que vendría a ser el ligamento popliteo fibular lo vemos incrementado de señal, ¿no? Lo vemos un poco más hiperintenso, con zonas incremento de señal también alrededor del tendón, ¿no? Esto es propio también de presencia de edema o desgarro a nivel de este ligamento popliteo fibular, ¿no? Un desgarro intrasustancia. Entonces sí se ve claro cómo es que se diferencia lo patológico de lo normal. Muy bien. Aquí podemos observar igual imágenes de resonancia magnética en T2, ¿no? Aquí tenemos una T2 sin saturación grasa, y aquí tenemos una densidad protónica también sin saturación grasa, ¿no? Y aquí lo que estamos mostrando es la presencia de este vendría a ser el ligamento popliteo fibular, que se encuentra se ha desgarrado totalmente, ¿no? Como hay una solución de continuidad, ¿no? Justo en la zona de inserción. ¿Te acuerdas de Pedro el Escamoso? Y esto nos Perdón, refleja... Eric. Perdón. Carolina, a ver, apague su audio, por favor. Gracias. Apaguen su audio porque interrumpen la clase. Por favor, verifiquen eso. Adelante, doctor Martínez. Ya, doctor. Entonces, muy bien, para describir aquí era la presencia de un desgarro justo a nivel de la zona de inserción del ligamento popliteo fibular, ¿no? Que vemos una solución de continuidad justo en esta zona de inserción, y también cambios de la señal, ¿no? Una hiperintensidad justo en la zona de inserción, ¿no? De la apófisis estiloides del peroné, ¿no? Que representan edema a nivel de la médula ósea. ¿Sí? Y aquí también, este es el mismo paciente, y también se puede observar lo mismo, ¿no? El ligamento popliteo fibular, ¿no? Con cambios en su señal, ¿no? Y con una solución de continuidad que refleja aquí la abulsión total y la presencia del edema en médula ósea.
Muy bien. Aquí también tenemos una T2 FATSAT, ¿no? En donde vemos también que se puede observar una... Esto es del mismo paciente, ¿sí? Entonces primero hay que ver la radiografía, ¿no? En la que vemos una fractura a nivel de la cabeza de peroné, a nivel de la apófisis estiloides, ¿no? Con desplazamiento, con ligero desplazamiento. Y aquí vemos otra fractura, ¿no? Con ligero desplazamiento también de los platillos o meseta tibial, ¿no? Entonces, cuando nosotros vemos, por ejemplo, y cambios inflamatorios de los planos grasos, cuando nosotros vemos estas lesiones, nosotros siempre tenemos que pensar que aquí ya se lesionó este complejo posterolateral, ¿no? De la rodilla, ¿no? Y ahí es lo que observamos aquí, ¿no? Aquí podemos observar cómo justo en la zona, ¿no? de la fractura, como este ligamento, este vendría a ser el ligamento cruzado posterior, ¿no? Lo vemos con alteración de su señal, ¿no? Con hiperintensos y asociado a esta fractura, ¿no? Muy bien, esas imágenes eran para mostrar eso, ¿no? Que también se puede lesionar el ligamento cruzado posterior cuando hay este tipo de lesiones a nivel del compartimento posterolateral, como son las fracturas. Muy bien, otras estructuras que tenemos que recordar de ese compartimento posterolateral de la rodilla son los ligamentos arqueados y los ligamentos favelofibulares, ¿no? Entonces, los ligamentos arqueados, ¿no? Vamos a verlos aquí, ¿no? Van a tener un origen a nivel de la cápsula posterolateral de la rodilla, ¿no? Se originan y van a tener esta forma característica invertida, ¿no? Vemos que van a tener este brazo, ¿no? Un brazo lateral y un brazo más medial, ¿no? Y vamos a ver que estos se van a insertar, ¿no? Van a irse más al posterior para insertarse a nivel de la cabeza del peroné. Muy bien. Y este vendría a ser, aquí tenemos al ligamento favelofibular, ¿no? Con origen a nivel de la favela, ¿sí? Que también se va a ver como un engrosamiento distal, se dice, a nivel adyacente a la favela, que va a discurrir y se va a insertar a nivel de la cabeza del peroné, ¿no? Como lo habíamos visto en una de las primeras imágenes, ¿no? Justo esta zona de la cabeza del peroné va a ser la zona donde se insertan casi todas esas estructuras que estamos describiendo. Muy bien. Su detección en la disección cadavérica y en la resonancia magnética es bastante variable, por lo que el diagnóstico es un desafío, se dice, ¿no? El ligamento arqueado se ve en un 48 al 71% en los cadáveres, ¿no? Y vamos a verlo como se ven todos los ligamentos, ¿no? Como bandas delgadas, hipointensas. Muy bien, entonces, ¿qué más quería hablarles de esto? Bueno, principalmente esto, ¿no? Aprender a reconocerlos por este dibujo primero, dónde es que van a estar, y después por imágenes los vamos a ver. Ya, muy bien. Aquí tenemos estas imágenes de resonancia magnética en T2, ¿no? Esta es una T2 y una densidad protónica. Esta es una FATSAT y esta es una sin saturación grasa, ¿no? Son cortes sagitales, ¿no? Y aquí vamos a describir la presencia del ligamento, este vendría a ser, ¿no? Esta flecha recta vendría a ser el ligamento arqueado, ¿no? Que se origina en la cápsula posterolateral de la rodilla, ¿no? Esta adyacente a la cápsula. Y vamos a ver lo que es como esta banda hipointensa, ¿sí? Y más a posterior, este que tenemos aquí, ¿no? La cabeza de flecha, este vendría a ser el ligamento favelofibular, ¿no? Bueno, deberíamos ver la favela y ahí vamos a ver cómo sale este ligamento, pero lo que nos va a ayudar a describir estas dos estructuras van a ser estos vasos, ¿no? Que son los vasos geniculares inferiores, laterales, ¿no? Que siempre se van a encontrar, o bueno, generalmente se van a encontrar entre estos dos ligamentos, ¿no? Entonces, cuando nosotros vemos estos vasos, la banda anterior va a ser la presencia del ligamento arqueado, y la posterior va a ser el ligamento favelofibular. ¿Sí? Muy bien, aquí también lo podemos observar, ¿no? El ligamento arqueado y el ligamento favelofibular y los vasos, ¿no? Geniculares inferiores laterales. Y también el tendón popliteo. Vamos a ver aquí cómo está pasando este asterisco. Es el tendón popliteo, ese nivel. Bien, muy bien. Bueno, y en este caso también
nos hablan de que se puede usar también imágenes sin FATSAT, porque aquí al ser estructuras hipointensas, como justo esta zona está rodeada de grasa, ¿no? Como podemos observar aquí, se puede ver mejor, ¿no? Estas bandas hipointensas rodeadas de grasa. Y a este nivel los vasos geniculares. Muy bien, esos son los ligamentos arqueados y los ligamentos fabelofibulares normales. Muy bien. Aquí en estas imágenes de resonancia magnética en densidad protónica, ¿sí? En un corte coronal y aquí en un corte sagital, ¿no? Vamos a observar igual, ¿no? El ligamento fabelofibular, ¿no? Aquí vemos a la fabela, ¿no? Y vemos cómo es que se está originando este ligamento, ¿no? Este es el ligamento fabelofibular en su corte coronal. Y en el sagital, de igual manera, vemos aquí a los vasos, ¿no? Geniculares inferiores laterales, ¿no? Y anterior tenemos el ligamento, los ligamentos arqueados, el ligamento arqueado y aquí el ligamento fabelofibular, ¿no? Muy bien. Entonces, esto es lo normal, nuevamente. Muy bien. Ya. Aquí traigo otra imagen para comprender nuevamente la anatomía normal, ¿sí? De este compartimento posterolateral de la rodilla, ¿no? Que es un poco complejo. Y aquí podemos observar justo la zona de inserción del tendón popliteo, ¿no? Más hacia lateral va a discurrir el ligamento colateral lateral, ¿no? A este nivel tenemos el tendón del bíceps femoral más superficial, ¿sí? Muy bien, justo a este nivel, originándose a nivel de la cápsula posterolateral de la rodilla, se originaba el ligamento arqueado, justo aquí lo vamos a ver. Más hacia anterior, ¿no? Y entre ellos pasaban los vasos geniculares inferiores, más hacia posterior, diré, tenemos el ligamento fabelofibular, ¿no? Que nos representa esta imagen hipointensa. ¿Sí? Y aquí tenemos la cabeza lateral del músculo gastrocnemiano, ¿no? Que ya está formando su tendón, ¿no? Que vendría a ser esta banda hipointensa. Entonces, si nosotros, bueno, si podríamos correr esta imagen, podríamos ver todo su trayecto, ¿no? Pero más o menos aquí estamos identificando estas principales estructuras. Muy bien, entonces aquí, ya que hemos visto lo normal, entonces ahora vamos a ver las lesiones, ¿no? Miren, aquí tenemos la cápsula posterolateral. Estas son imágenes de resonancia magnética en T2, ambas, ¿sí? FATSAT, con saturación grasa, esta sagital y esta axial, que nos van a ayudar para describir bien esta lesión a nivel del ligamento arqueado, ¿no? Si se acuerdan, vemos que el ligamento, aquí vemos como una alteración de la señal y una solución de continuidad justo a este nivel, ¿no? Que representa un desgarro justo a este nivel, ¿no? Del ligamento arqueado, ¿no? Podemos observar esta flecha curva, ¿no? Esta flecha curva es la que nos representa al ligamento. A ver, no, el ligamento vendría a ser, a ver un momentito. Este vendría a ser el vaso, ¿no? Estos vendrían a ser esta flecha curva vendrían a ser los vasos geniculares laterales inferiores, ¿no? Y habíamos dicho que anterior a ella, ¿sí? Teníamos el ligamento arqueado, ¿no? ¿Sí, no, doctor Darwin? ¿Este era el ligamento arqueado? Sí, anterior, sí. Básicamente lo que muestras cuando ves el ligamento arqueado, estás viendo la cápsula articular, ¿no? Entonces, donde ves la cápsula, Sí, básicamente estás viendo dónde está el ligamento arqueado, ¿no? Y es anterior a los vasos. Ya. Sí, y bueno, y justo y anterior a ello, ¿no? Al ser estas imágenes con FATSAT, vemos aquí la presencia del edema, ¿no? Abundante edema, justo en este compartimento posterolateral, ¿no? A lo largo de este compartimento, ¿no? Y también aquí podemos ver la presencia del tendón popliteo, ¿no? Claro, este vendría a ser el tendón popliteo, que también tiene discretos cambios en la señal, ¿no? Justo a este nivel. Y en esta flecha más que nada era para identificar todos los cambios, ¿no? Los cambios inflamatorios que se estaban dando a este nivel. Muy bien. Ahora en esta otra imagen de resonancia magnética que viene a ser una T2 FATSAT, ¿no? Axial, también en la que hemos saturado la grasa. De la misma manera, aquí podemos ver un desgarro
parcial, ¿no? Porque sí, aquí sí lo vemos completo al ligamento arqueado, que vendría a ser este, ¿no? Sin embargo, vemos que hay presencia de cambios en su señal, ¿no? Hay zonas más hiperintensas, ¿no? Que nos representan zonas de un desgarro parcial. Y más a posterior, por detrás de los vasos geniculares laterales inferiores, vamos a ver el ligamento fabelofibular, ¿no? A este nivel, que también se encuentra con discreto incremento de su señal, ¿no? Que representan que en esta zona hay desgarros, ¿no? Zonas de desgarro parcial a este nivel, ¿no? Porque los tendones están completos. Y las demás estructuras, ¿no? El tendón popliteo, el ligamento colateral lateral, ¿no? El tendón del bíceps femoral, ¿no? Y la cabeza larga del músculo gastrocnemico. Muy bien, entonces aquí nos representa un desgarro parcial, a diferencia del anterior que, ¿no? Aquí se había un desgarro total, ¿no? Ya. Muy bien. Hemos hablado entonces de los ligamentos arqueados cuando se lesionan, y ahora vamos a hablar del ligamento fabelofibular, ¿no? En estas imágenes de resonancia magnética, todas son T2 con saturación grasa, ¿no? En donde podemos ver a esta estructura, ¿no? Este sesamoideo que viene a ser la fabela, ¿no? Entonces, más hacia inferior va a discurrir el ligamento fabelofibular, ¿no? Como lo podemos observar aquí. Sí, en esta cabeza de flecha, que nos están discriminando el trayecto habitual, ¿no? de este ligamento. Muy bien. Y a este nivel, ¿no? Y ya más hacia caudal, ¿no? Vamos a ver la presencia de un desgarro a este nivel, ¿no? Justo a nivel del ligamento arqueado, ¿no? Nuevamente hay una solución de continuidad, ¿sí? A este nivel, que nos representa un desgarro total o focal justo en esta zona, ¿no? Justo así en su inserción a nivel de la cápsula posterolateral de la rodilla, ¿no? Además, también cambios inflamatorios de toda o presencia de edema y cambios inflamatorios alrededor del ligamento. Eso hace referencia a un desgarro focal del ligamento arqueado. Muy bien. Esos vendrían a ser los ligamentos arqueados y los ligamentos fabelofibular, ¿no? Estos dos. Y ahora vamos a hablar un poco también que si bien el bíceps femoral en sí propiamente no se comprende tanto así como dentro del compartimento posterolateral de la rodilla, también vamos a tocarlo porque tiene íntima relación justo en la zona de inserción, como hemos visto, ¿no? Siempre está pasando más superficial, pero en la zona de inserción va a tener íntima relación con todos los demás ligamentos y tendones a ese nivel. Entonces es importante revisarlo, ¿no? Entonces el tendón del bíceps va a tener dos cabezas proximales, ¿no? Hay que recordar la cabeza larga, que se origina en la tuberosidad isquiática, y la cabeza corta, que se origina en la línea del fémur, con inserción, como ya hemos visto, a nivel de la cabeza del peroné. Entonces las lesiones del tendón de este bíceps femoral van a comprender a varios tipos de lesiones que se van a producir, como por ejemplo abulsiones a este nivel, ¿no? Abulsiones tendinosas y óseas, post fracturas o post accidentes o lesiones que puedan producirse justo a este nivel, ¿no? Vamos a poder observarlas incluso por radiografía. Ya más sutil van a ser los desgarros justo a este nivel de la unión miotendinosa, que es la zona donde más se van a producir, ¿no? Y que los vamos a ver como en todos los que hemos visto, ¿no? Como en zonas de aumento de la señal, ¿no? Justo a nivel de la unión miotendinosa y de la unión del tendón propiamente, ¿no? Entonces eso es lo que vamos a ver ahora. Muy bien, aquí vamos a ver un tendón de bíceps normal, ¿no? Recordar que era superficial, ¿no? Y aquí lo estamos viendo, ¿no? En toda su extensión. ¿Cómo lo tenemos que ver? Totalmente hipointenso, ¿no? Y vamos a ver cómo en la zona de inserción se va a anchar un poco, ¿no? Pero esta es la característica normal. Esta es una densidad protónica, sin saturación grasa, ¿no? Entonces, esta estructura superficial representa el tendón del bíceps femoral. Sí, muy bien. Y aquí, ¿no? A diferencia del anterior, aquí ya vemos que hay alteraciones, ¿no? Esta es una densidad protónica con FAT-SAT. Y aquí ya vemos que
A diferencia del anterior, que era totalmente homogéneo, la hipointensidad del ligamento, aquí vemos que ya hay una alteración de la señal, ¿no? Ahí, justo a nivel de la inserción, hay zonas hiperintensas o aumento de la intensidad intrasustancia, ¿no? Que nos representa la presencia de un desgarro parcial a nivel del tendón distal del bíceps femoral, ¿no? Así es como vamos a ver estos desgarros. Y aquí también tenemos otra imagen de resonancia magnética en densidad protónica, también con saturación grasa, igual, ¿no? Donde vemos aquí la zona de inserción del tendón del bíceps femoral, ¿no? También con zonas de incremento de la intensidad de señal, ¿no? Que vemos aquí ya que ya no está llegando a la zona de inserción, lo que nos representa un desgarro ya completo, ¿no? Y también a este nivel, ¿no? Que vendría a ser el ligamento colateral lateral, también vemos que hay cambios de la señal hiperintensos y también vemos que hay un desgarro completo, ¿no? Aquí prácticamente se han arrancado de la cabeza el peroné y los cambios inflamatorios alrededor de toda esta zona, ¿no? Muy bien. Entonces, ya hemos visto cómo es que vamos a ver todas estas estructuras anatómicas, principalmente por resonancia magnética, ¿no? Que va a ser el único método por el que vamos a verlo generalmente. Pero también, como lo dije al inicio, las lesiones óseas asociadas son importantes, ¿no? Porque nos van a ayudar a sospechar, ¿no? Conforme nosotros observemos lesiones óseas por radiografía, nosotros, al solo ver la radiografía, nosotros ya vamos a saber de que lo más probable es que haya una lesión del compartimento posterolateral y vamos a sugerir complementar, ¿no? Entonces, por ejemplo, algunas lesiones óseas sugieren lesión del compartimento posterolateral subyacente, ¿no? Que alertan al radiólogo para que inspeccione de cerca esta región, ¿no? Es decir, si nosotros vemos eso, con más razón nosotros vamos a poner más ojo a esa zona. Las fracturas por avulsión de la cabeza del peroné, a menudo denominadas fracturas arqueadas, se producen en los diversos sitios de inserción de los componentes del complejo posterolateral de la rodilla, ¿no? Como habíamos visto justo, este lugar es crítico, ¿no? El de la apófisis estiloides y de la cabeza del peroné, porque casi todas las estructuras de este compartimento posterolateral se van a insertar a ese nivel. Entonces es importante reconocer, como ya hemos visto, ¿no? Lo normal y lo patológico de todos estos ligamentos y tendones, ¿no? Entonces lo que más vamos a ver en este compartimento lateral van a ser las fracturas de la apófisis estiloides del peroné, ¿no? Vamos a ver que aquí, por ejemplo, lo que más se va a afectar cuando veamos esta fractura van a ser los ligamentos poplitofibulares que habíamos visto, los arqueados y los fibulares. Y cuando ya vemos fracturas más grandes, ¿no? Que ya no solo involucran a la apófisis estiloides del peroné, sino que ya a la cabeza también, ¿no? Ahí probablemente ya haya mayor lesión y ya se puede estar afectando incluso el tendón del bíceps, ¿no? Y el ligamento colateral lateral, ¿no? Que tienen una inserción más lateral hacia la cabeza del peroné, a diferencia de los otros ligamentos arqueados, fabelofibular, ¿no? Y popliteofibular, que se insertan más a nivel medial y justo y lateral de la apófisis estiloides, sino tanto, no más caudal. Muy bien. Entonces, en esta radiografía, que ya lo habíamos visto nuevamente, es para representar muy bien esta zona de fractura, ¿no? A nivel de la apófisis estiloides del peroné, ¿no? Y también a nivel de la meseta tibial, ¿no? Entonces aquí lo más probable es que haya lesión, como habíamos visto, ¿no? De justo de esos ligamentos, ¿no? De los ligamentos poplitofibular, de los ligamentos arqueados, ¿no? Justo a ese nivel. Muy bien. Estas son las famosas fracturas arqueadas, ¿no? Que se conocen, ¿no? Que se producen justo a nivel de la cabeza del peroné. A este nivel tenemos esta radiografía frontal, ¿no? Donde observamos una fractura con avulsión ósea, ¿no? Por avulsión, con desplazamiento óseo, de fragmento óseo, justo a nivel de la cabeza del peroné, ¿no? Y justo aquí se habla que este paciente, justo esta vendría a ser la zona de inserción del ligamento colateral lateral, ¿no? Como recuerdan, ¿no? Del ligamento colateral lateral. Y en esta otra radiografía, ¿no? También frontal de rodilla, vemos una lesión un poco más grave, un poco más severa, con mayor desplazamiento, ¿no? A este nivel del fragmento óseo, también fue una fractura arqueada, se conoce, una fractura por avulsión. Y aquí vemos que ya incluso hay un desplazamiento, ¿no? Lateral de la tibia, ¿no? Vemos que la tibia se ha ido hacia más al lateral,
¿no? Que esto ya está originando aquí una inestabilidad articular, ¿no? A este nivel. Entonces aquí probablemente haya lesión de más componentes estabilizadores del compartimento posterolateral de la rodilla. Muy bien. Entonces, dependiendo del tamaño del fragmento avulsionado, este tipo de fractura puede estar oculto en las imágenes de resonancia magnética, ¿no? Siendo el único signo revelador el edema de la cabeza del peroné. Además de tener lesiones en el compartimento posterolateral, los pacientes con fracturas arqueadas con frecuencia sufren lesiones del ligamento cruzado, ¿no? Del ligamento colateral medial y de los meniscos, ¿no? Entonces hay que poner más importancia cuando veamos este tipo de fracturas para evaluar esas zonas, ¿no? Incluso se dice que, como aquí lo describe bien, que a veces solo vamos a ver esa hiperintensidad a nivel de la médula ósea, ¿no? Pero si nosotros ya estamos viendo esa hiperintensidad, nos está hablando de que hay cambios inflamatorios que ya han afectado al hueso, ¿no? Por una probable lesión que pudo suceder a ese nivel, ¿no? Y esos incrementos de señal ya lo hemos visto en las imágenes anteriores, pero aquí lo vamos a volver a ver, ¿no? Muy bien, aquí, y es importante esta imagen también lo traje porque es importante describir, se habla que cuando hay lesiones o fracturas a nivel de este compartimento posterolateral de la rodilla, vamos a ver que son los estabilizadores, ¿no? de la rodilla para la rotación externa y para el varo. Entonces, al lesionarse justo esa zona, se va a producir ese famoso fracturas a nivel de la meseta tibial, ¿no? O incluso a nivel del cóndilo lateral también del fémur se pueden producir, porque se va a dar como una especie de, como que se va a juntar, como una especie de beso, ¿no? Se le conoce así como un beso, y van a poder producir fracturas o zonas de contusión, ¿no? Como en este caso, que vemos una zona de contusión del cóndilo femoral, ¿no? A este nivel, ¿sí? A este nivel, ¿no? Esta zona hiperintensa, ¿no? En este corte coronal y sagital, nos representa la presencia de edema a nivel de la médula ósea, producto de una contusión a nivel del cóndilo femoral, ¿no? Este era un paciente que estaba jugando fútbol y había sufrido una lesión a nivel de este compartimento posterolateral de la rodilla. Muy bien, aquí también tenemos el otro componente que es una fractura de la meseta tibial anterior, ¿no? Es lo típico, esto es lo que, bueno, lo típico, es raro este tipo de lesiones, pero de lo raro, esto es lo más frecuente, que se produzca este tipo de fracturas a nivel de anteromedial de la tibia, ¿no? De la meseta tibial y también del cóndilo femoral adyacente, ¿no? Esto es producto por la inestabilidad que se produce por la lesión. Entonces, en esta tomografía en ventana ósea, lo que vemos es la zona de fractura a nivel de la meseta tibial anterior, ¿no? Con un leve desplazamiento del fragmento óseo, y aquí tenemos una fractura conminuta, ¿no? Con múltiples trazos de fractura, con incluso hundimiento de estos fragmentos óseos propio del mecanismo de la fractura, ¿no? Que se dio como un beso. Muy bien. Hay otros tipos de fractura, que son la fractura de Segond y la abulsión del tubérculo de Gerdy, ¿no? De Gerdy, que también es importante porque se asocian a lesiones del compartimento posterolateral, ¿no? Entonces es importante también evaluarla, ¿no? Esta fractura de Segond es la abulsión ósea justo en la inserción del ligamento capsular del tercio medio, ¿no? Y esto va a producir una posible afectación justo del brazo anterior de la cabeza corta del bíceps, ¿no? Que justo se inserta a ese nivel, ¿no? Entonces es importante esta fractura porque ahí es probablemente que se esté originando una lesión a nivel justo de la inserción de la cabeza corta del tendón del bíceps femoral, ¿no? Y en la abulsión del tubérculo de Gerdy, ¿no? También es importante porque aquí es la zona de inserción de la bandilio tibial, ¿no? Y también puede tener alteraciones de estructuras del compartimento posterolateral de la rodilla, ¿no? Entonces, estas dos tipos de fracturas son importantes porque es muy probable que se asocie a lesiones de ese compartimento, ¿no? Y aquí, por ejemplo, esta es la zona, ¿no? De la fractura de Segond, ¿no? Que es, como podemos observar aquí, en esta radiografía frontal de rodilla y en esta imagen de resonancia magnética en densidad protónica con saturación grasa.
¿no? Donde podemos observar aquí esta fractura con avulsión ósea, ¿no? Un pequeño fragmento óseo, ¿no? Que se ha desplazado justo en la tibia proximal lateral. Y recordar, ¿no? Que justo en esta zona es la zona de inserción del ligamento colateral lateral, ¿no? No, de la cápsula articular, ¿no? Entonces por eso es importante recordar esta lesión. La fractura de Segon, ¿no? Esa es la zona típica. Y esta viene a ser una fractura del tubérculo de Jardí, ¿no? En el que podemos observar aquí en esta radiografía, ¿no? Frontal de rodilla. Esta es una tomografía en ventana ósea, también en corte en reconstrucción coronal. Y esta es una resonancia magnética en densidad protónica con saturación grasa, ¿no? Y ambas nos muestran la avulsión del fragmento óseo a ese nivel, ¿no? Y por resonancia magnética, entonces aquí justo en el tubérculo de Jardí era donde se insertaba la banda iliotibial, y aquí es donde podemos observarla de mejor manera en resonancia magnética. Aquí ya sospechamos, y aquí lo comprobamos, cómo es de que la banda iliotibial está retraída, justo a ese nivel. Muy bien, entonces como conclusión del tema, recordar que las lesiones del compartimento posterolateral, como lo dije, no son tan frecuentes, pero suelen tener consecuencias devastadoras, así lo describen, ¿no? Entre lo que se puede producir es una osteoartritis acelerada, se puede producir una inestabilidad crónica, se puede retrasar y producir con esto una reconstrucción fallida del ligamento cruzado posterior, que generalmente es el que se va a lesionar, y si esto no se reconoce a tiempo, ¿no? Entonces lo importante de esto, por ello es importante las imágenes de la resonancia magnética, ¿no? Que acompañadas con una buena comprensión de la anatomía normal, ¿no? Y cómo es que se ven las lesiones asociadas, es la base para reconocer y sugerir el diagnóstico de una lesión a nivel de este compartimento posterolateral, ¿no? Entonces, el papel de las imágenes en la detección temprana de estas lesiones es importante, ¿no? Para los pacientes con este tipo de lesiones complejas, ¿no? Ya que estos, como había dicho al inicio, los hallazgos clínicos pueden ser algo confusos, ¿no? Y por imágenes es donde vamos a poder ayudar al médico tratante y al paciente. Muy bien, esta es la bibliografía de la exposición, y bueno, eso sería todo, doctor. Gracias.